Piensa así, y las mujeres te perseguirán. 5 reglas maquiavélicas de la atracción. ¿Alguna vez has sentido que por más que lo intentes, permaneces invisible? Que tu esfuerzo, tus palabras, tus gestos, todo pasa desapercibido, como si estuvieras gritando en una habitación vacía, donde el eco nunca responde. Este dolor sutil, casi imperceptible, es el silencio del hombre que desea, sobre todo, ser visto, no para manipular miradas, no para agradar a las multitudes, sino para simplemente existir, para que su esencia sea reconocida por el otro. Séneca nos enseña que el verdadero poder no reside en la superficie, no está en la máscara brillante o en el gesto calculado. El poder, aquel que permanece incluso cuando todo alrededor ruge y se desmorona, nace en el alma que se domina, que se conoce, que no se deja perturbar por el viento de las opiniones ajenas. Es un fuego invisible, silencioso, que calienta sin necesidad de mostrarse. Para Epicteto complementa esta visión al decir que la verdadera libertad es un estado interno, no un premio concedido por el mundo externo. No eres perturbado por lo que sucede, sino por tu opinión sobre lo que sucede. Esta frase resuena como un ancla en el mar agitado de la vida, pues mientras no controlamos nuestros pensamientos, somos como un barco a la deriva, vulnerable a cada ola, a cada tormenta emocional. Entender que la atracción genuina nace de la autenticidad interna es renunciar a la farsa de ser alguien que no somos. Es percibir que lo que realmente cautiva la mirada y el deseo no es el juego, no es el artificio, es la verdad que pulsa en silencio, es la integridad que se mantiene firme ante el caos. La atracción que importa no grita, no se impone, simplemente existe, como la piedra que, lanzada en el lago, no busca las olas, sino que crea círculos que se esparcen sin esfuerzo, llegando lejos. Permítete entonces este viaje hacia adentro, para escuchar lo que hay más allá del ruido, para sentir lo que el cuerpo guarda en secreto, para encontrar en el silencio la fuerza que no necesita ser exhibida, pero que transforma, porque en el fondo ser visto es menos sobre lo que mostramos y más sobre lo que somos cuando nadie está mirando. Y es ahí, exactamente ahí, donde comienza la verdadera atracción. Ser fuerte no significa cerrar las puertas a lo que se siente. Al contrario, la verdadera fuerza emocional reside en aceptar las emociones, no en negarlas. Hay un poder silencioso en la vulnerabilidad, una presencia que nace del equilibrio entre sentir y no ser dominado por lo que se siente. Séneca nos recuerda que no es la tormenta la que nos ahoga, sino la falta de calma dentro de ella. Esta imagen trae a colación la lucha interna que muchos cargan, el torbellino de sentimientos que amenaza con derribar, pero que puede ser enfrentado con serenidad, no con una resistencia ciega. La tormenta, por más violenta que sea, solo tiene fuerza si le permitimos que nos domine por dentro. Imagina el sonido del corazón latiendo en la oscuridad de la habitación, un ritmo constante que persiste incluso cuando todo alrededor parece derrumbar. Este latido es la presencia magnética que nace cuando el hombre acepta su vulnerabilidad como parte de la fuerza y no como una debilidad. Permitirse sentir sin miedo o vergüenza crea un campo invisible que atrae no por el ruido, sino por el eco profundo de la autenticidad. La armadura que rechaza la emoción es una prisión invisible. Mantiene al hombre lejos de su propio centro, lejos de la integridad que genera magnetismo verdadero. La fuerza silenciosa no se impone, no necesita gritar. Es como el hierro que, aun siendo moldeado por la fragua, mantiene su esencia firme y resistente, capaz de cortar lo que es superficial y de tocar lo que realmente importa. Es en esta aceptación donde reside la sabiduría estoica aplicada a la atracción, no ser aplastado por las emociones, sino acogerlas con calma y respeto. Así, tu presencia se convierte en un ancla para quienes están alrededor, no en una tormenta que hay que evitar. Esta vulnerabilidad no disminuye, amplía el poder de ser, de existir íntegro, y por eso mismo, irresistible. La necesidad de controlar cada paso, cada reacción puede volverse una prisión invisible, un esfuerzo exhaustivo que consume la energía que podría ser dedicada a la presencia verdadera. La obsesión por el control es un silencio pesado que se convierte en resistencia, una barrera erigida
contra el flujo natural de la vida y del deseo. Hay una paradoja profunda en esta búsqueda. Cuanto más intentamos controlar lo que está fuera de nuestro alcance, más nos alejamos de la libertad que realmente importa. Epicteto nos recuerda que no somos perturbados por lo que sucede, sino por la opinión que tenemos sobre lo que sucede. Esta distinción es la clave para el desapego que libera y para la atracción que nace de la espontaneidad y no de la rigidez. Imagina a un hombre de pie en medio de un bosque, intentando agarrar cada hoja que cae, como si pudiera impedir que el viento siguiera su curso. Este hombre se cansa, se pierde, mientras que el verdadero poder está en simplemente estar allí, inmóvil, permitiendo que el viento pase, sabiendo que la fuerza está en su raíz y no en las hojas pasajeras. Cultivar la presencia exige abandonar la necesidad de control. Es una invitación a experimentar el silencio interno que no es resistencia, sino aceptación. El deseo que nace de este espacio es genuino, fluido, y no una búsqueda desesperada de aprobación o resultado. Es el flujo natural de la vida, donde el hombre que se mantiene firme y sereno atrae sin esfuerzo, como la montaña que llama al río a rodearla, y no la fuerza que intenta dominar. Esta libertad interior es la verdadera conquista, la regla maquiavélica que pocos conocen. Renunciar al control externo para conquistar la autonomía interna. En este movimiento, la atracción deja de ser un juego y se transforma en una expresión sincera de lo que somos, en su forma más poderosa y silenciosa. En los días en que la duda y la soledad parecen levantar un muro invisible alrededor, reencontrar el propio eje se vuelve un acto de resistencia silenciosa. En medio del caos emocional hay un ritual simple y profundo que puede ser el refugio necesario para restaurar la claridad interior. Escribir las pequeñas verdades internas, aquello que el cuerpo siente, aquello que la mente puede controlar y aquello que necesita ser dejado ir, es como trazar un mapa para un viaje al centro de uno mismo. Cada palabra escrita es un paso firme hacia la integridad, un ancla que resiste a las tormentas externas. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en un santuario donde la voz auténtica puede emerger, sin prisa, sin juicio. Es en este espacio que el hombre reconstruye su presencia, pieza por pieza, como un escultor que trabaja la materia bruta con paciencia y compasión. La compasión por uno mismo disuelve la culpa que corroe y el autosabotaje que arrastra hacia atrás. Es un encuentro con la propia humanidad, con la imperfección que no disminuye, sino que amplía la fuerza interna. Como un herrero que moldea el hierro en el fuego, este proceso endurece el espíritu para resistir y al mismo tiempo lo hace flexible para adaptarse. Conquistarse a uno mismo es la regla final, la piedra angular, antes de que cualquier conquista externa sea posible. Es en este lugar de respeto y silencio donde la atracción verdadera encuentra su suelo fértil, pues nadie puede ser verdaderamente deseado sin antes haber aprendido a desearse y a reconocerse íntegro. La postura invisible que atrae es una paradoja delicada, como la fuerza silenciosa que se revela en el movimiento lento y constante del agua esculpiendo la piedra. No grita, no busca atención, no lucha por espacio, simplemente existe con la serenidad impenetrable de una montaña que observa el tiempo pasar. Esta fuerza no es ausencia de poder, sino la expresión más pura de él. La integridad que no se dobla, la presencia que no depende de aplausos, el magnetismo que nace de la autenticidad inquebrantable. La piedra en el lago no necesita buscar las olas para ser sentida. Sus círculos se esparcen sin esfuerzo, tocando orillas lejanas que la mirada no alcanza. Cuando un hombre se convierte en esa piedra, deja de ser un eco de las expectativas externas para convertirse en el sonido original de su propia existencia. La atracción que genera no es fruto de estrategias o artificios, sino de la verdad que pulsa en su silencio, de la calma que no se altera ante las tormentas. Marco Aurelio nos recuerda que lo que somos por dentro inevitablemente se revela por fuera, incluso cuando no queremos. Esta es la ley inmutable que gobierna la atracción genuina. No importa cuánto se intente esconder o disfrazar, lo interno se manifiesta en lo externo como el fuego, que no puede quedar atrapado sin quemar. Ser esta presencia es aceptar que el verdadero deseo no nace del juego, sino del encuentro sincero con la propia esencia. Y es en ese encuentro, en esta paradoja de la fuerza silenciosa,
que las mujeres y la vida empiezan a perseguir, no por lo que se muestra, sino por lo que permanece firme y verdadero, incluso en lo invisible. La atracción que realmente importa no es aquella que se persigue frenéticamente, como un animal herido detrás de su presa, sino la que florece del respeto propio y de la integridad interna. No grita ni implora, no se dobla ni se esconde, simplemente existe, como la virtud que Séneca declaró ser la única riqueza que ningún viento puede llevar. Marco Aurelio, en su serenidad estoica, nos recuerda que lo que somos por dentro inevitablemente se revela por fuera, incluso cuando no queremos. Esta revelación es inevitable y continua, un reflejo que no se puede borrar. Por eso, la verdadera conquista está en afirmarse en la propia esencia, manteniéndose íntegro, incluso cuando el mundo presiona para que cambies la máscara. Ser el hombre que permanece firme y presente, que escucha el silencio dentro de sí y respeta sus propias sombras, es despertar un deseo profundo, no por el juego o por la apariencia, sino por la verdad que lleva. Esta verdad es un fuego silencioso, un calor que no necesita mostrarse para calentar. Imagina una piedra lanzada en el lago. No busca crear olas altas o tormentas, sino que genera círculos que se esparcen, tocando orillas distantes y desconocidas. Esta es la imagen de la atracción que nace del ser auténtico. No fuerza al mundo a mirar, sino que transforma todo a su alrededor, silenciosamente. ¿Qué parte de tu historia aún necesita del silencio para florecer? Esta pregunta permanece suave y firme, como una invitación para sumergirte en la profundidad del propio ser y descubrir allí la fuerza que atrae, no por la imposición, sino por la presencia verdadera e inmutable. Antes de que el silencio se cierre, antes de que la noche se extienda por completo, hay un instante, un respiro largo y profundo, donde podemos encontrar una práctica simple y poderosa, el diario de las pequeñas verdades internas. En este espacio, donde las palabras se convierten en puentes hacia el interior, puedes registrar lo que sientes hoy, aquello que está bajo tu control y lo que necesita ser dejado ir. Es un ejercicio de honestidad silenciosa, donde cada frase es un paso para reencontrar el propio eje, como un viajero que marca la ruta en mapas invisibles para no perderse en la inmensidad de lo desconocido. El ritual del silencio, lejos de ser un vacío, se convierte en un santuario. En él, la voz auténtica resurge, no apresurada, no forzada, sino presente y firme, reconstruyéndose como una fortaleza de integridad. La compasión que te concedes a ti mismo disuelve las sombras de la culpa, suaviza los cortes del autosabotaje y abre espacio para que la fuerza crezca sin prisa. Esta conquista interna es el suelo donde la atracción genuina puede florecer. Nadie se conecta verdaderamente a lo que es fragmentado o forzado, pero a quien se sostiene en su propia verdad, que se mantiene íntegro a pesar de las tormentas, aquel que se conoce y se respeta, ese sí se convierte en un faro silencioso e irresistible en el mar de las relaciones humanas. Al fin y al cabo, antes de intentar conquistar al otro, es necesario conquistarse a uno mismo. Y en esta victoria, silenciosa y discreta, reside el secreto más profundo de la atracción, aquella que no se persigue, sino que viene a ti, como la marea que regresa siempre al mismo punto, inevitable y constante. No eres invisible. Esta es una verdad que tal vez haya sido olvidada en medio del ruido, las expectativas y las decepciones. Lo que parece silencio a veces es solo el espacio necesario para que la esencia se fortalezca y se revele en el momento justo. La fuerza que atrae no es la que grita, no es la que se impone o manipula, es la presencia que se mantiene firme, incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Es el equilibrio del fuego que arde por dentro sin consumir todo a su alrededor. Es la roca en el lecho del río que no cede a la corriente, sino que la abraza y la transforma. Séneca afirmaba que la virtud es la única riqueza que ningún viento puede llevar. Esta riqueza no se mide en posesiones o apariencias, sino en integridad, en autenticidad silenciosa. Marco Aurelio, por su parte, enseñaba que lo que somos por dentro
inevitablemente se revela por fuera, incluso cuando intentamos esconderlo. Por eso, la invitación es a ser el hombre que, en firmeza y presencia, despierta deseo no por el juego, sino por la verdad que lleva. Un hombre que no busca la mirada del otro como forma de validación, sino que al mantener su esencia, hace que la mirada venga a él. La piedra en el lago no busca ola. Ella crea círculos que tócanle. Sé esa piedra. Sé la fuerza invisible que atrae por lo que eres, no por lo que finges ser. La atracción que permanece es aquella que nace de la profundidad, la integridad y la verdad silenciosa. Las sombras de lo invisible pueden parecer inmensas cuando se está solo. La ansiedad que agita el cuerpo, el rechazo que corroe silenciosamente, la soledad que se esconde en medio de la multitud, todo esto compone un mosaico doloroso que muchos llevan sin que se vea. Pero este dolor, aunque profundo, no tiene por qué ser una carga eterna. Es una señal, una brújula que apunta a donde el espíritu necesita afirmar los pies. Como un navegante que aprende a leer las estrellas, el hombre puede aprender a escuchar el silencio dentro de sí y a reconocer que allí está la raíz de su fuerza. El deseo oculto de ser visto y comprendido no es un capricho, sino una necesidad humana fundamental. Y es justamente en ese deseo no declarado donde reside la clave para la transformación. Cuando el hombre se vuelve hacia adentro, encuentra no solo el respeto propio, sino la claridad que atrae, una luz que no deslumbra, sino que llama. Esta luz se construye con paciencia, no con prisa, con silencio, no con ruido, con integridad, no con máscaras. La verdadera atracción nace de la congruencia entre lo que se siente y lo que se muestra, entre el alma y el cuerpo, entre el pensamiento y la acción. La fuerza invisible que atrae es, por lo tanto, un trabajo diario, una batalla interior que no se ve, pero que se siente, un compromiso con la verdad silenciosa que existe en cada hombre y que, cuando es respetada, transforma lo invisible en presencia, el silencio en deseo. El alma del hombre es como una montaña antigua, marcada por el tiempo y las tormentas, pero firme y erguida sobre las nubes pasajeras. En esa firmeza reside la fuerza que atrae, no una fuerza impuesta, sino una fuerza conquistada, moldeada por las batallas internas y por las noches de silencio. Es común confundir fuerza con ruido, con demostraciones exteriores, con la necesidad de ser visto o reconocido, pero la fuerza verdadera no necesita ser proclamada. Es la sombra constante que acompaña al hombre íntegro, incluso cuando nadie la observa, como el fuego que arde por debajo de la ceniza. Esta fuerza invisible alimenta el alma, mantiene la presencia, sostiene la mirada y genera magnetismo sin esfuerzo. Es la fuerza de lo que es constante, de lo que no se altera con las tormentas, de lo que sabe esperar el momento justo para revelarse. Séneca nos recuerda que la virtud es la única riqueza que ningún viento puede llevar. Esta riqueza no se mide en posesiones o apariencias, sino en integridad, en autenticidad silenciosa. Marco Aurelio refuerza: la calidad de tu ser se reflejará inevitablemente en la calidad de tus relaciones. Cuando el hombre se ancla en esta fuerza silenciosa, deja de buscar la aprobación externa para convertirse en una presencia deseada, no por la apariencia ni palabra, sino por la autenticidad que emana de dentro, una luz que toca y transforma, incluso en la oscuridad. En el silencio de la noche, donde el ruido del mundo finalmente se aquieta, el hombre enfrenta su mayor desafío: mirar hacia adentro sin miedo. Es en este espacio íntimo y sin testigos donde las verdaderas batallas ocurren. Las batallas que no son visibles, pero que moldean el carácter y la fuerza interior. La soledad en este momento no es abandono, sino invitación, un llamado para reconstruir la voz que a menudo se perdió en medio de las expectativas y frustraciones. El silencio se vuelve entonces un refugio, un espacio sagrado donde la integridad se restaura y la autenticidad se revela. La práctica de este recogimiento es como el agua que penetra la roca, lenta y persistente. El hombre que se permite esta pausa, que se acoge con compasión, disolviendo la culpa y el autojuicio, crea una base sólida para la atracción que no depende de máscaras o juegos. La compasión firme consigo mismo es la clave que abre puertas internas que antes parecían cerradas. Transforma lo que parecía debilidad en fuerza, lo que parecía sombra en luz. Este encuentro consigo es el comienzo de la libertad que genera magnetismo, el punto donde el hombre deja de perseguir para ser perseguido. La piedra firme en el lecho del río
no teme la corriente, pues sabe que su fuerza está enraizada en la profundidad, no en la superficie. Así, la presencia que atrae es aquella que permanece, que resiste, que es íntegra, incluso cuando nadie está mirando. ¿Ya has notado cómo la quietud puede ser más poderosa que el ruido? ¿Cómo la presencia calma sostiene más que el gesto apresurado? Esta es la fuerza invisible que atrae, la fuerza que no se impone, que no intenta controlar o dominar, sino que simplemente existe y transforma. Esta presencia serena es como un árbol antiguo, cuyas raíces profundas resisten al viento, mientras su copa se balancea suavemente. No teme a las tormentas porque su fuerza no está en lo que se ve, sino en lo que se siente, en el suelo firme donde está plantado. La verdadera atracción no está en la intensidad pasajera, sino en la constancia del ser. Es el eco silencioso que permanece cuando las palabras se agotan, cuando los gestos desaparecen, cuando el mundo vuelve a su ritmo normal. Es esta constancia la que crea círculos de deseo que van más allá de lo inmediato, que alcanzan lo profundo. Séneca decía que no es porque las cosas son difíciles que no osamos, sino porque no osamos que son difíciles. Osar ser esta presencia calma, este espacio abierto e íntegro, es el primer paso para vivir una atracción que no se desgasta, que no se pierde en el tiempo. Así, ser esta fuerza silenciosa es elegir la autenticidad en medio del ruido. Es ser la piedra que no busca la sol, sino que sabe que sus círculos tocarán orillas distantes e inesperadas. Esta es la fuerza que realmente hace que las mujeres te persigan, no por juego, sino por verdad.